Vale. Entonces, bueno, bienvenidos a este webinar de presentación de resultados de la Asociación Semillistas. Y antes de empezar, quería hacer un poco un repaso rápido a la cantidad de actores y colectivos tan variados que se han apuntado para esto, que nos hace mucha ilusión. Va a ser muy rápido, pero me gusta dar una visión como de la variedad de temas que toca lo que vamos a hablar. Están los grupos locales ARBA, que hay gente de varios grupos, de la Asociación para la Reforestación del Bosque Autóctono. Hay grupos de WWF, grupos locales de ecologistas en acción. Tenemos a compañeras de la red de comunidades de Longomai en Francia, a compañeros de Bosque de Agua en Argentina, a compañeras de diversos bancos de semillas de España, representantes de instituciones públicas, académicos y profesorado de diversas universidades y centros de formación, como de la Universidad de Córdoba, de Málaga, de los ciclos forestales de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía. También tenemos a representantes de empresas relacionadas con la restauración forestal, a viveristas, pequeñas asociaciones medioambientales y particulares en general. Muchas gracias a todos por el interés. Y después quería acotar un poco la duración de la presentación y será de 1 hora y media, ¿vale? Queremos que a las 8, 8:05, 8:10, como mucho, hayamos acabado ya. Eso incluye la presentación y un espacio para dudas y preguntas. Y por último, dar las gracias a la EXO, a la Asociación Expansión de la Xarxa Oberta de Barcelona, que nos posibilita hacer esto en esta plataforma que se llama Big Blue Button, BBB, que es una herramienta de código libre para la impartición de videollamadas. Y nos gusta porque, aparte de hacer lo que hacemos, nos gusta hacerlo de la manera en la que lo hacemos. Y esto de compartir el conocimiento y las herramientas creemos que es la vía. Y por eso estamos haciendo también esta presentación de resultados y el taller online que vamos a hacer más adelante, etc. Entonces, simplemente decir que en algún momento del webinar os aparecerá por ahí una encuesta sobre la difusión que hemos hecho del webinar y por qué medio os habéis enterado. Nada, la respondéis y podéis continuar atendiendo. Así que nada más, muchas gracias y doy paso a mi compañera Patricia. Hola, buenas tardes o buenos días. Si me podéis pasar la diapositiva, porfis. Presentador. Sí. Gracias. Mi nombre es Patricia Cañas y dentro de Semillistas pertenezco al equipo de coordinación junto con Daniel y Sergio. Y os hablo desde aquí, desde la Alpujarra. El anterior, porfa. Entonces os presento un poquito cuál es la estructura de esta presentación de resultados de hoy, este webinar. Tomaremos 5 minutitos ahora en la que os hablaré un poco de Semillistas, de quiénes somos, ¿no? Este proyecto. Y luego tomará ya la palabra Daniel, hablándonos de las metodologías de siembra para ver por qué, ¿no? Esto es diferente, los resultados que hemos obtenido de las últimas temporadas, y nos hablará también un poco de los talleres que vamos a ofrecer y servicios que ofrecemos a organizaciones y empresas. Y por último, abriremos un espacio de ronda de preguntas para que podáis pues, abrir vuestras dudas, cuestiones que os vayan surgiendo y que os podamos responder. Entonces, esto es un poco la estructura y llegaremos a las 8 de la tarde, idealmente cerrando la ronda de preguntas. Os voy a hablar un poquito de Semillistas brevemente, en 5 minutos. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí.
Semillistas es una organización sin ánimo de lucro y nuestro objetivo principal es el de regenerar la tierra y reforestar con la metodología de siembra directa de semillas, imitando lo que son los procesos de la naturaleza. Esto es una forma muy abreviada de hablar de semillistas, ¿no? Pero es un poco esto, tratar de reverdecer el bosque mediterráneo y no solo, también reverdecer el corazón de las personas, como decimos aquí. Semillistas se ha ido desarrollando desde 2018, que fue su creación, y ahora mismo alberga 3 proyectos dentro. El proyecto Semilla, el proyecto SeedLab, que es el laboratorio donde se hace el trabajo de investigación, estudio, experimentación y también de preparación y conservación de las semillas, que es el proyecto que dirige Daniel. El proyecto Siembra Bosques, que es el área más dirigida a lo social y comunitario y también a la salud humana. Aquí trabajamos sobre todo en la zona de la provincia de Granada, en Sierra Lújar y en los Guájares. Y trabajamos mucho con la comunidad local, con voluntariado local y también con voluntariado europeo. Y haciendo actividades tanto de reforestación como de promoción de la salud humana y de promoción de fortalecimiento de las comunidades rurales, que es donde estamos ubicadas. Y por último está el proyecto Seed to Seed, que es el proyecto más novedoso, diríamos, el último que estamos desarrollando. Y lo que pretendemos a través de él es compartir el conocimiento y difundir la metodología a otros proyectos y a otras organizaciones, pues sería parte de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Los resultados que son exitosos, poder traspasarlos para que otras organizaciones puedan adaptar a sus territorios. Y esto es así brevemente. No sé si Daniel o Sergio quieren añadir algo sobre esto. Está bien, Patri. Vale, pues entonces ahora paso el turno a Daniel. Quiero presentarte, Dani, no te lo había dicho. Daniel es el fundador de Semillistas y también es la persona que está dirigiendo las investigaciones y los experimentos, tanto en el laboratorio como en campo, y también es la persona que está dirigiendo las actividades y los trabajos de reforestación y también los monitoreos. Por esto es la persona que nos va a hablar de los resultados que se han obtenido durante las últimas temporadas. Gracias. Gracias, Patri. Vale. Ahora mismo que me estaba presentando Patri, estaba pensando que estamos haciendo un webinar de presentación de resultados así técnicos sobre siembra de semillas, porque como Semillistas tiene otra parte, que es el trabajo social y el trabajo sobre la salud humana, no vamos a hablar ahora sobre qué hacemos en esos ámbitos, y son ámbitos en los que más trabaja, por ejemplo, Patri, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en qué hemos hecho estos años con las semillas. Y un poco nosotros cuando empezamos en Semillistas, el empeño fue como preguntarnos por qué la siembra directa no se estaba utilizando en prácticamente ningún lugar del mundo y qué es lo que hacía que todos los proyectos de reforestación del planeta se hicieran con plantación de árboles. Y esto nos lo preguntábamos porque aquí en el Mediterráneo nos volvemos locos a la hora de poner árboles. Hay que hacer agujeros, hay que crear las plantas en vivero, hay que regarlos durante el verano y hay que hacer tal cantidad de cosas para establecer un árbol en campo que resulta casi una locura, ¿no? Y yo venía como inspirado por Masanobu Fukuoka, así por sus técnicas y sobre todo por su filosofía.
Y después de pasarme años haciendo bolitas de semillas, que se llamaban mengodango, pues durante muchos años no obtuve absolutamente ningún resultado. Y hubo un día en el que me dije, hay que encontrar la manera de ver la filosofía de Foucault al Mediterráneo, y empecé a empeñarme así con más esfuerzo, ¿no?, en todo esto. Entonces, nos dimos cuenta de que la siembra directa no se estaba utilizando en prácticamente ningún lugar del planeta porque los resultados no eran predecibles. A veces funcionaba, a veces no, y todo esto pasaba porque faltaba un control en la germinación de las semillas y porque había una excesiva predación. Entonces, nos planteamos ver cómo podíamos salvar estos escollos y poder garantizar la germinación, poder maximizar la supervivencia y, sobre todo, predecir si pudiéramos, nos planteamos si podíamos predecir cuál es el número de plantas que puede haber después de un primer verano. Entonces, al principio no teníamos ni idea de cómo hacer esto y pronto, digamos, en Semillistas fue naciendo así como las líneas de trabajo, ¿no? Había una línea de trabajo que era en comprender profundamente la germinación de las semillas, y para esto el mundo académico y la ciencia ha sido la clave, y la otra ha sido comprender mejor qué quería decir Fukuoka con imitar los procesos de regeneración natural a la hora de la restauración forestal. Entonces, después de unos cuantos años de pegarnos cabezazos contra la pared, las primeras semillas que conseguimos garantizar así el éxito fueron las bellotas de Quercus ilex, y entonces hemos desarrollado como una metodología en la que garantizamos el éxito de las plantas. Garantizar el éxito significa que podamos predecir bastante bien cuántas plantas va a haber después del primer verano en función de las bellotas que vamos a sembrar, pudiendo leer las características del ecosistema. Entonces, para ello, pues tenemos varias fases en esta metodología, y básicamente estas fases se basan en la comprensión de cómo es que germinan las semillas recalcitrantes, en este caso las bellotas. Y aunque voy a dar solo unas pinceladitas para entender los resultados, pues es necesario como profundizar un poquitito en todo esto. A mí me cuesta mucho morderme la lengua porque me gusta hablar así en detalle de las cosas, y como es una presentación de resultados y no una exposición de metodología, pues voy a intentar ser lo más breve posible. Nos dimos cuenta, por el conocimiento científico que hay, que las bellotas, si se secan, se mueren, y que la clave para comprender así la germinación de las bellotas está en cómo es la dinámica del contenido de humedad que tienen las bellotas desde la cosecha hasta el momento de la siembra. Si podemos controlar esa humedad de las bellotas en todo el proceso que las bellotas están bajo nuestro control, tendremos éxito en la siembra, y si no, pues será completamente aleatorio. A veces sí y a veces no. Entonces, para tener un control sobre la humedad de las bellotas, necesitamos tener control en qué bellotas cosechar, en qué estado de maduración cosecharlas, cómo hacer el almacenamiento, en qué condiciones tiene que ser el almacenamiento y a qué humedades de la bellota tiene que ser, y darse cuenta de que como en el Mediterráneo llueve cuando le da la gana, tenemos que almacenar las bellotas de una manera específica a la espera de que tengamos humedad del suelo para que podamos sembrar. Porque como es una semilla que si se seca se muere, no podemos sembrarla sobre terreno seco.
Entonces, es muy importante esperar el momento adecuado para sembrar, ¿no? Que el suelo esté cargadito de agua. Y cuando llueve y tomamos la decisión de que vamos a sembrar, le hacemos una cosa más a las bellotas, que es hacerle un tratamiento pregerminativo antes de llevarla a tierra, para que cuando la llevamos a tierra esté en el momento justito antes de germinar. Y de esa manera podemos tener altos porcentajes de germinación en campo, digamos, de manera controlada, ¿no? Después, además, tenemos que tener sistemas antipredación, porque durante años los jabalíes y los ratones nos estuvieron comiendo absolutamente todo, y hemos desarrollado sistemas con pastores eléctricos, con protectores para ratones. Hemos desarrollado también técnicas de siembras en piornos, en altitud, donde los jabalíes no pueden acceder, con unas técnicas especiales. Y hemos desarrollado también, nos dimos cuenta de que en los sitios donde hay un incendio, durante varios años no hay ni ratones ni jabalíes, y es la mejor manera así de semillear, ¿no? Con bellotas después de un incendio. Además, también inoculamos endomicorrizas, que son las micorrizas que creemos que más podemos ayudar al principio, para que favorezcan así la supervivencia los primeros años. Y por si hay alguna duda, no hacemos siembras aéreas, siempre estamos haciendo siembras enterradas en tierra, porque aquí el suelo en el Mediterráneo, y con las pocas lluvias que hay, necesitamos garantizar la humedad alrededor de las semillas, y para ello necesitamos poner la semilla debajo de la tierra. Luego hablaré un poquito más sobre el mundo de los drones. Entonces, más o menos con esta metodología, los 2 últimos años hemos tenido una serie de resultados muy buenos con Quercus, tanto en la Sierra de los Guájares como en Sierra Lújar. Estas dos sierras están en la provincia de Granada, en Andalucía, a unos 15 kilómetros de la costa. Y en Sierra Lújar, el ecosistema en las distintas parcelas que lo hemos hecho estaban a distintas altitudes, que van desde los 500 hasta los 1700 metros, y con estados del ecosistema en distintos estados de sucesión, ¿no? Desde una sucesión intermedia en la que llevan varias décadas así los romeros, las jaras, avanzados en los que ya hay mucha más variedad arbustiva, pero en ambos casos les falta el estrato arbóreo. Y también en los Guájares, que ha sido postincendio. En estos primeros años después del incendio, cuando los pinos están naciendo, intentando crear como un bosque mixto desde el inicio de la regeneración después del incendio, poniendo encinas en el sitio donde están creciendo de forma natural los pinos después del incendio. Y en estos 2 años de pruebas, un año tuvimos 350 litros por metro cuadrado y otro año tuvimos 500 litros por metro cuadrado. Entonces, en estas condiciones, cuando hemos tomado las buenas decisiones para todas estas fases de la metodología que hemos ido afinando poco a poco, la germinación que logramos es del 70%. Esto teniendo en cuenta que en laboratorio logramos entre el 80 y el 85%. Esta germinación es muy alta y además es estable en el tiempo, es decir, da igual dónde sembremos y da igual el año que sembremos, en estos 2 años que hemos sembrado, que logramos germinaciones en torno a esta cantidad. Cuando hemos tenido menos germinación ha sido por ese ajuste que necesitamos hacer
en lo que llamamos logística antes de las siembras. Es decir, desde la logística que tenemos que hacer entre el momento en que llueve y vemos que ha llovido lo suficiente para que podamos sembrar y la siembra. Y ese periodo es de aproximadamente 3 semanas y tenemos que hacerle una serie de tratamientos a las bellotas que tardan su tiempo y a la vez tenemos que sembrar en ese tiempo, en esas 3 semanas. Y ahí todavía estamos como ajustando toda esa logística para que nos salga bien y cuando afinamos logramos germinaciones del 70% y cuando no estamos en el 50-60%. Además de esos porcentajes de germinación, la supervivencia también está siendo muy alta, excepto en un lugar de baja altitud, en Órgiva, que tuvimos una supervivencia del 50% después del primer verano. En el resto de lugares, la supervivencia ha sido entre el 80 y el 100%. El 100% ha sido a 1.700 metros de altitud, donde el verano es muy corto y sobreviven muy bien las plantas. Y en lugares más bajos, desde 850 metros, 1.200, la supervivencia ha sido del 70 y tantos, 80%. Estas supervivencias son muy altas y están calculadas respecto a las plantas vivas que hay después, respecto a las plantas vivas que hay antes del primer verano. Es decir, no está calculado respecto a la cantidad de bellotas que sembramos, que sería la multiplicación del porcentaje de germinación por este porcentaje que os acabo de decir. Hay un lugar donde la supervivencia fue un poco más baja, en Olías 1, que tuvo una supervivencia del 60%, pero eso se debió a las características del lugar por la poca profundidad del suelo que había en ese lugar. Un tercio de ese espacio, de esa casi 1 hectárea que sembramos, tenía la roca madre a poca profundidad del suelo, sin estar fracturada, y hubo bastantes, en esa zona hubo muchas bajas. Y además nosotros buscamos, digamos, estos porcentajes son clave, la cantidad de germinación y la cantidad de supervivencia, porque es la que nos da la idea de cuánto sembrar en función de la altitud, en función de las características del lugar para años sucesivos. Pero también hay otros resultados que buscamos con estas experiencias de siembra, con estas primeras experiencias de siembra, como por ejemplo en la cumbre, que son encontrar cuál es la ventana de siembra en la cual podemos sembrar bellotas, ¿no? Entonces, en la cumbre de Sierra Lújar, que está a 1.700 metros de altitud, si el año es bueno, hay 2 meses en el que el suelo se hiela y se suele descongelar hacia mediados de febrero, y sembrar cuando el suelo está congelado o antes de que esté congelado, vimos que era un error, y hay que sembrar cuando el suelo se descongela. Y además, sembrar hacia finales de abril también fue un error y muchas plantas no pudieron desarrollar así el epicólito después en ese momento de la siembra. Y hubo, aunque hubo mucha supervivencia de las plantas que sí que les había dado tiempo a desarrollarse, no hubo una germinación completa de ellas en muchos casos. Entonces ahí, en estas 2 experiencias, hemos podido obtener como cuál es la ventana de siembra a 1.700 metros de altitud para esta especie en concreto, ¿no? Y esto de la ventana de siembra es algo que necesitamos ir observando en distintas especies porque no tenemos experiencias en España ni en todo el Mediterráneo sobre la siembra directa para casi ninguna especie, ¿no? Y luego otro dato interesante que no aparece en este cuadrito son los costes que tiene realizar las siembras así. No hemos calculado los costes operativos que tienen estas siembras y lo que tenemos muy claro son los costes
organizacionales, decimos, ¿no? Es decir, los que aunan los costes operativos con los costes de organización de todo lo que se necesita para que esa siembra funcione. Digamos, para que cada uno de los proyectos de siembra funcione, ¿no? Entonces, cuando utilizamos un pastor eléctrico en 3 hectáreas para proteger de jabalís y ponemos ahí dentro, queremos que haya unos 3.000 quercus vivos después del primer verano, tiene un coste alrededor de 12.000 euros ese proyecto, como alrededor de 4 euros por árbol. Y si no tenemos pastor eléctrico, que estamos en una situación post-incendio, y vamos a hacer un proyecto de unos 20.000, 25.000 árboles, se baja el coste a la mitad. Todos estos costes son ahora como... Perdonad, que está mi hija por ahí queriendo entrar. Estos costes son las primeras tentativas, así de lo que vemos que nos está costando, pero sabemos que con los años vamos a poder reducir estos costes cuando tengamos toda la metodología mucho más afinada. Y además de las bellotas, también hemos desarrollado una metodología para sembrar semillas ortodoxas. Semillas ortodoxas son las que no son recalcitrantes, es decir, las que se pueden secar. Son las semillas del pino, del alavierno, del lentisco, del algarrobo, de todos los arbustos, ¿no? O de casi todos los arbustos. Hay arbustos recalcitrantes. Y estas semillas que sí que se pueden secar y almacenar, tienen otra metodología para que las siembras salgan adelante. Primero acertamos con las bellotas y un año después hemos empezado a afinar esta metodología para las semillas ortodoxas. Los objetivos de esta metodología son los mismos que para las bellotas: garantizar la germinación, así maximizar la supervivencia después del primer verano, y con todo ello que sea predecible cuántas plantas vivas va a haber después del primer verano, ¿no? Y para ello, con las semillas ortodoxas, lo que hemos cogido así del mundo de la ciencia han sido los tratamientos de priming. Estos tratamientos son una serie de tratamientos que podemos hacerle a las semillas para mejorar las características de la germinación. Os voy a poner la siguiente diapositiva. Sergio, gracias. En la primera gráfica, Sergio, ¿me puede dar el poder para poder pintar y hacer cosas aquí? Gracias. En esta primera gráfica, donde pone germinación a 20 grados, en el eje X es una gráfica de una prueba de germinación del pino carrasco, del pino aletensis, con germinación a 20 grados. En amarillo tenemos la germinación de las semillas sin ningún tratamiento, y en azul y en rojo con distintos tratamientos de priming, ¿no? Lo que hacen los tratamientos de priming es acelerar la germinación. En vez de que germine entre 7 y 15 días, con un priming óptimo, que sería el rojo, germinaría entre 3 y 7 días. Entonces, esto lo vimos como algo clave para poder controlar la germinación en campo. Y lo vimos como algo clave porque en el pino aletensis mejora la germinación, pero no sería como estrictamente necesaria esa mejora de la germinación. Pero si pensamos, por ejemplo, en un escaramujo o en un majuelo, en un Crataegus monogina, que tienen germinaciones
de 7 a 9 meses, el objetivo del priming es poder tener semillas almacenadas de rosa, de escaramujo o de Crataegus monogyna que puedan germinar en 1 o 2 semanas, no en 9 meses, ¿no? Y le podemos hacer a cualquier semilla esa mejora. Y además, esa mejora de las características de la germinación no solo se produce, o sea, cuando más se ve esa mejora es a temperaturas subóptimas. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, la germinación del Pino alepensis a 10 grados por la noche y a 20 grados por el día, lo veis en color rojo, ¿no? Es una germinación que se hace mucho más lenta y además no llega al mismo porcentaje de germinación que a 20 grados, ¿no? Se queda en un porcentaje de germinación menor. Pero si hacemos un priming, tendríais la gráfica azul. Es decir, se acelera mucho la germinación y se homogeniza, es decir, germina toda de un tirón y a un porcentaje alto de germinación. Y lo mismo podemos ver a 5 grados por la noche en la siguiente gráfica y a 15 por el día. Que el rojo es el control, es el Pino alepensis sin ningún tipo de tratamiento y el azul es con tratamiento de priming. Entonces, esto lo que provoca es que, para entenderlo, tendríais que ver que si nosotros sembramos una semilla de Pino alepensis en el suelo a 1 centímetro de profundidad, a 10-20 grados tendríamos que esperar entre 15 y 20 días para que germinara, o sea, para que saliera la raíz de la semilla. Y en 15-20 días a esas temperaturas es difícil que a 1 centímetro del suelo se mantenga la humedad después de una lluvia, si la lluvia ha ocurrido en el día cero. Entonces, es necesario acelerar la germinación para que una lluvia pueda hacer que germinen las plantas. Por lo menos en la situación que suele ser típica del Mediterráneo, que llueve una vez y se acabó. Si es un año bueno y llueve y llueve y llueve una vez a la semana durante 2 meses, pues eso es una maravilla y el tratamiento de priming no lo necesitaríamos para nada. Pero eso ocurre cada muchos años y no todos los años, ¿no? Y además es que no podemos saber cómo va a llover cada año, ¿no? Tenemos que plantearnos el caso peor, que es que haga una lluvia y ya está, y después no llueva más. Y con esa humedad que nos da esa lluvia, tenemos que hacer que germinen las cosas. Entonces vuelvo a ver. Y antes de volver hacia la diapositiva de antes, también decir que el priming hace otras cosas. El priming es un tratamiento que también mejora la respuesta de las plantas, no solo de la semilla, sino también de las plantas en su desarrollo. Mejora la respuesta al estrés hídrico, al estrés salino y al estrés por golpes de temperatura. Esto se conoce muy bien en el mundo agrícola y no tanto en el forestal. Y sobre todo, podemos trabajar sin grandes problemas con semillas que tengan grandes latencias, ¿no? Como había comentado antes con el escaramujo y el Crataegus. Entonces, la metodología que gastamos para estas semillas ortodoxas es, antes que nada, hacer un estudio exhaustivo de la germinación, de los tratamientos que son óptimos, de ver las semillas a qué temperaturas germinan, cuál es su límite de temperatura subóptima, si a 5 grados por la noche y 15 por el día germinan o no, y para ir haciéndonos una idea de cuál es la ventana de siembra en la cual podemos sembrar cada una de las especies y cuáles son las gráficas de germinación con esos tratamientos óptimos para cada una de las especies. Eso exige mucho trabajo de laboratorio previo a las siembras, pero lo consideramos extremadamente necesario porque lo más caro que hay es llevar semillas a campo y observar lo que pasa
con esas semillas que hemos sembrado en campo. Y en laboratorio es mucho más barato hacer todo ese tipo de observaciones para estar seguros de que cuando lo llevemos a campo vaya a funcionar. Cuando ya tenemos una especie bien estudiada, entonces cosechamos semillas, siempre cosechamos semillas locales y las almacenamos. Si no tenemos semillas locales de una especie o es una especie extremadamente difícil de cosechar, las compramos así a las empresas que hay en España para ello. Y después, cuando se va acercando la temporada de siembra, realizamos ese tratamiento de priming óptimo a cada una de las especies y almacenamos las semillas. Es decir, el priming es un tratamiento que nosotros le podemos hacer, luego almacenar y tenerlas almacenadas a la espera de que haya buenas condiciones para sembrar. Y las buenas condiciones para sembrar para nosotros también ha sido motivo de darnos cabezazos contra. Esto lo aprendimos el año, hace 3 o 4 años, no me acuerdo qué año fue, en el cual en el mes de octubre, sobre suelo seco, sembramos miles y miles de semillas y no llovió hasta los últimos días de febrero ese año. Entonces, cuando llovió, todas las semillas habían sido consumidas por los ratones, que además eran unos ratones muy hambrientos, porque como no llovía, no tenían otras cosas que comer que las semillas que nosotros habíamos puesto en el suelo. Y eso fue un aprendizaje así muy grande y nos dimos cuenta de que había un sector de la agricultura aquí en el Mediterráneo, que es el de la agricultura de secano, y que el trigo se siembra después de las lluvias. Es decir, la agricultura de secano no se puede arriesgar a sembrar el trigo y a esperar a que llueva, con la irregularidad de lluvias que tenemos en el Mediterráneo. Y lo que hacen es esperar a que primero haya lluvias y cuando el suelo se ha cargado de humedad y tiene las condiciones perfectas para sembrar, entonces es cuando siembran. Así que empezamos a desarrollar esa metodología de poder sembrar semillas después de que haya una lluvia, con semillas que les habíamos hecho un tratamiento de priming y que después, en el momento de la lluvia, las pregerminábamos. Y esto es un poco confuso, voy a intentar explicarlo así brevemente. Digamos que nosotros tenemos las semillas almacenadas en la nevera con tratamientos de priming, ahí pueden estar un tiempo, y cuando llueve, cogemos esas semillas y las empezamos a germinar en el laboratorio, en condiciones controladas. Y cuando están a puntito de germinar, cuando están a puntito de sacar la raíz, es cuando las llevamos a campo y las sembramos en campo. Y hacemos toda esa logística para que cuando las sembramos en campo sea la semana posterior a las lluvias que hemos tenido, que es cuando tenemos humedad superficial en el suelo. Solemos empezar en las zonas soleadas, que es cuando antes se secan, y los primeros días después de la lluvia y los siguientes días en las zonas más norte. Entonces, con esta técnica de poder hacer tratamientos de priming y acelerar la germinación de cualquier tipo de semilla y después hacerle un pregerminado y sembrarla en campo justo cuando está a punto de germinar, pues tenemos un buen control de la germinación. Podemos predecir perfectamente cuántas semillas van a germinar, porque como ha llovido, tenemos previsiones meteorológicas sobre si va a seguir lloviendo, qué temperaturas va a hacer, y tenemos todos los datos necesarios para hacer esas predicciones. Y además, como las semillas las sembramos al borde de la germinación y germinan rápido, no hay predación. Los ratones no les da tiempo a comerse la semilla porque las semillas se transforman en plántula rápidamente. El inconveniente de esta metodología es que la logística que hay en el momento de la siembra
es algo compleja y requiere como mucha organización para no volverse loco. Y ahí es donde más estamos trabajando, en ver cómo estar preparados para la única lluvia, que suele ser una, o por lo menos estos últimos años así lo hemos visto, la única lluvia que vamos a tener a lo largo del año para poder para poder hacer siembras, ¿no? Lo preparamos todo para apretar así como el botón rojo, decimos, ¿no? De lanzamos siembras. Y lo hacemos cuando llueve y es el momento de apretar el botón rojo. Primero sembramos las semillas ortodoxas, que son las semillas que sembramos a muy poca profundidad, porque son semillas pequeñas. Y después de acabar con las semillas ortodoxas, sembramos las semillas, las bellotas, que se siembran a mayor profundidad y ahí la humedad del suelo se mantiene mejor. Y luego, tanto en las bellotas como en las semillas ortodoxas, envolvemos las semillas con endomicorrizas, que las cosechamos en los ecosistemas de referencia, así que tenemos a nuestro alrededor. Y al igual que las bellotas, las siembras también son enterradas. No hacemos siembras con drones ni siembras aéreas lanzando semillas, porque empezamos desde esos lugares y nos pegamos muchos cabezazos contra la pared. Y llegamos a sembrar en Almería 500.000 semillas con drones y no nació ni una sola semilla. Y nos marcamos como hoja de ruta, primero diseñar y hacer factible la siembra enterrada antes de lanzarse a la siembra con drones. Estamos en ese momento en el que lo hemos logrado y poquito a poquito también vamos avanzando en el conocimiento de los materiales y el peletizado para poder hacerlo en algún momento a mano o con drones. Lo que he comentado sobre la siembra pregerminada son estas gráficas que veis en la segunda y la tercera gráfica en amarillo, ¿no? En azul es la germinación, en azul de la segunda gráfica es la germinación del pino alepensis con tratamiento de priming, a la cual la hemos sembrado y después la hemos regado. Y la amarilla es la germinación de una semilla con tratamiento de priming, que primero la hemos sembrado en condiciones óptimas de laboratorio y cuando está a punto de germinar, la sembramos a 10-20 grados, o sea, regamos el sustrato y la sembramos a 10-20 grados. Y entonces se acelera un poco más la germinación. Digamos que nuestro objetivo en todo esto es intentar que estas curvas de germinación estén lo más a la izquierda posible. Porque ganar un día, ganar 2 días, es crítico dependiendo de la localización en la cual sembremos, ¿no? Muchas veces, si sembramos en una zona soleada, el suelo se seca muy rápido después de una lluvia y necesitamos que las semillas germinen en los primeros días, ¿no? Que no tarden, como en este caso, 7 días en germinar el 75%. Y por eso, desde este lugar y conociendo cuánto tiempo tardan en secarse las bolas, los pellets, los dengo-dango que se lanzan, ya sea a mano, ya sea con drones, esas bolas se secan en un día o en 2 días después de una lluvia. Y muchas semillas es prácticamente imposible que germinen, a no ser que llueva cada 2 días durante una temporalidad. Y por tanto, sembrar con drones o sembrar con bolitas es muy arriesgado porque depende de cómo quiera llover ese año que puede funcionar o no. Y nosotros lo que estamos buscando es asegurar la germinación. Aunque al hacer la siembra enterrada nos sale más caro que hacer una siembra aérea.
pero obtenemos resultados asegurados. Entonces, los resultados de estas semillas ortodoxas, el año pasado fue el primer año que pudimos, fue el primer año así que logramos afinar lo suficiente la metodología y entonces tenemos pocos datos. En este 2025 hemos hecho todas estas siembras con 10 especies y vamos a tener comparativas con priming y sin priming, con cantidad significativa de golpes para poder sacar buenas estadísticas, con distintos emplazamientos de siembra, distintas altitudes, orientaciones. Y entonces, en octubre, a finales de octubre, muy posiblemente tendremos otro webinar donde podamos hacer así una apuesta, digamos, una actualización de este gráfico que os estoy mostrando ahora. Entonces, el año pasado, aunque hubo pocos golpes de cada una de las especies, logramos afinar. Y para situaros, esto fue en Sierra Lújar, en la cara norte de Sierra Lújar, en la provincia de Granada, está a unos 700 metros de altitud y ese año llovieron 500 litros por metro cuadrado. Como podéis ver, obtuvimos porcentajes altos de germinación. En lentisco un 37%, en aladierno un 58%, en pino carrasco un 64%, en algarrobo un 70% y en retama un 83%. Digo que son porcentajes altos comparado con otras siembras que se han hecho en Granada. Hay un estudio de hace unos 20 y pocos años que se hizo en Granada en el cual se obtuvieron, y es la norma para las siembras directas en el Mediterráneo, se obtuvieron porcentajes de un 2% en pino, de un 0,6% en retama y de un 0,2% en Rhamnus oleoides, que tiene una germinación similar al aladierno. Entonces, estos porcentajes son altos y además nos sorprendió también el porcentaje alto de supervivencia, ¿no? Que rondaba el 50-60% y que fue en algarrobo incluso del 100% dentro del barranco y en retama de 100% en ladera. Esto nos sorprendió mucho porque fue el primer año que pudimos tener semillas ortodoxas que lanzábamos así al primer verano para ver cómo sobrevivían. Y no esperábamos tener unos porcentajes tan altos de supervivencia. Abajo podéis ver las plantas tal y como estaban en octubre, después del primer, ¿no? Hay un par de lentiscos y un aladierno, ¿no? Que estaban en condiciones así como estupendas. Vale, entonces, en resumen, podemos decir que tenemos una metodología que estamos aplicando con éxito en el semiárido mediterráneo y que además es adaptable a cualquier ecosistema. Es decir, esta cuestión de comprender profundamente la germinación de una especie y imitar los procesos de regeneración natural es algo que se puede aplicar, que hemos aplicado al Mediterráneo, que tiene condiciones duras para hacer esto posible y nos ha funcionado. Y estamos trasladándolo a otros ecosistemas con personas, con organizaciones que están colaborando con nosotros, una en California, en un clima parecido al nuestro, y estamos en ello y los resultados son prometedores, y lo mismo en los Andes en Argentina, con un proyecto que se llama Bosques de Agua. Allí, después de un año de estar haciendo que se monte un laboratorio,
y estudiar una de sus especies emblemáticas, lanzan ahora hacia su primer invierno, es al revés, las primeras plantitas que han germinado así en campo. Entonces, esta metodología tiene un potencial alto, pero sabemos que implica un cambio de paradigma en cómo se afrontan las reforestaciones. El mundo está demasiado acostumbrado a que los árboles y los arbustos se plantan, a que todo se planta, a que se cría en vivero y después se lleva a campo para hacer el trasplante. Y cambiar esa mentalidad y todo el conocimiento necesario para ir hacia la siembra, pues implica un coste, ¿no? En cada una de las organizaciones que quieran hacerlo. Entonces, para que podáis comprender mejor cuáles son las posibilidades que tiene esta metodología y los cambios que implica hacer en una organización, hemos planteado un taller online que empieza la semana que viene y tendrá una duración de 8 sesiones. Unas serán hasta finales de junio o mediados de junio y otras serán después del verano. Y este curso será gratuito, está promovido, igual que este webinar, por una subvención que hemos recibido de la Agenda 2030. Y con este curso queremos dar como una introducción a que una organización se pueda centrar en de qué va todo esto, ¿no? En los tipos de semillas que hay, en profundizar en los procesos de germinación, del priming y del pelleting, y en sobre todo que podáis hacer ya cosas con las bellotas en la siguiente temporada de siembra, ¿no? A partir de octubre, noviembre, en el próximo octubre, noviembre, ¿no? Entonces, el bloque 3 está planteado para profundizar en la siembra de quercus y el bloque 2 está planteado como introducción a lo que es el priming. No es un curso que sabemos que este curso o este taller online es como un primer paso para situarse, pero sabemos que no es suficiente y que cada organización necesita como de más formación y sobre todo un acompañamiento para hacer todo ese cambio de paradigma dentro de la organización, ¿no? En todo el proceso de adaptación de esta metodología a cada ecosistema en particular y a cada una de las especies con las que trabaje cada organización. Y por eso hemos ido creando una cartera de servicios a otras entidades. Voy a ver el punto 2, que es del que estoy hablando. Estamos creando una cartera de servicios de transferencia de tecnología de semillas para pequeñas organizaciones. Para que organizaciones pequeñas tipo ARBA o tipo Árboles contra el Cambio Climático o todas las pequeñas organizaciones que hay en España puedan tener la posibilidad de cambiar su estrategia en sus acciones de reforestación hacia la siembra en vez de la plantación o en un mix de las dos cosas. Y esto lo estamos planteando de dos maneras. Para que esas organizaciones se puedan conformar como proyectos de laboratorio en las cuales les hacemos la transferencia de toda la tecnología de semillas, pero eso tiene un coste grande para la organización en tiempo y en dinero, y esos proyectos de laboratorio serían capaces de hacer tratamientos de priming a todo tipo de semillas, estudiar nuevos tipos de especies, y estamos empezando más por el otro lugar en España, para pequeñas organizaciones que puedan ser proyectos sembradores. Es decir, les hacemos la transferencia de tecnología que tiene que ver en cómo utilizar semillas a las cuales nosotros ya les hemos hecho esos tratamientos. Es decir, les enseñamos a utilizar semillas que ya tienen esos tratamientos hechos, les transmitimos esa parte de la tecnología y la organización, en vez de tener que crear un laboratorio,
nos envía sus semillas, nosotros las estudiamos y se las devolvemos ya con los tratamientos. Entonces, en relación a eso, dentro de esta subvención, también vamos a trabajar este año con Arba Elche y con Arba Litoral Catalán para hacerles ese tipo de transferencia tecnológica para que sean proyectos sembradores. Estudiaremos algunas de sus semillas ortodoxas y les acompañaremos en el proceso también de comprender mejor la siembra de bellotas y la adaptación de nuestra metodología para su ecosistema en particular. Y además de estos servicios de transferencia a pequeñas organizaciones, también estamos creando una cartera de servicios de investigación, asesoramiento y tratamiento de semillas forestales para empresas y universidades. Hay empresas de reforestación que trabajan con drones, que necesitan apoyo en el tema de la comprensión de las semillas o que necesitan que se les haga tratamientos de semillas forestales o empresas forestales que trabajan con plantación y quieren empezar a utilizar la siembra directa y universidades que muchas veces se plantean hacer un proyecto así de comparación entre siembra directa y plantación, pero la siembra directa lo hacen a la manera tradicional, sembrando las semillas sin conocer realmente cómo es la germinación de esas semillas. Y entonces esas comparaciones tienen un sesgo muy grande, ¿no? Entonces estamos viendo si hay universidades que quieran hacer esos proyectos de investigación junto con nosotros para que se pueda comparar esa siembra directa con estas metodologías que llamamos de mejoramiento o de control de la germinación a través de priming y mejoramiento de semillas con la clásica con el clásico trasplante de árboles. Y además también servicios de team building para que las empresas que quieran puedan venir con nosotros a hacer actividades de reforestación, pero que además le demos ese punto de trabajar con la salud humana y con la salud de esa organización misma, ¿no? Y creo que hasta aquí he llegado. Vale, pues muchas gracias, Dani, por la contención, la autocontención y el cumplimiento de los tiempos. Vale, pues si queréis abrimos el turno de preguntas, de dudas. Ahí veis al lado de vuestro icono de microfonito y de cámara, veis una mano que podéis levantar la mano para hacer una pregunta. Y vamos por orden de quien la levante. Quien no tenga micro también puede levantar la mano y escribirla en el chat. Así que si ha quedado alguna cosa, bueno, si hay alguna cosa que queráis preguntar o ampliar información, tenemos unos 20 minutillos que podemos estar aquí. Mientras levantan manos, deciros que el taller que empieza la semana que viene, nos estábamos esperando a hacer este webinar para lanzarlo y tenía que ser la semana pasada, pero hubo el apagón. Entonces, es a partir de hoy que lanzamos este taller, que empezará la semana que viene con una primera sesión de presentación y que creo que Sergio luego os pasará o veréis en las redes sociales de Semillistas
el enlace para poder inscribiros en el taller. Las plazas son limitadas porque queremos que las personas que se apunten pueda ser un proceso más participativo, de hacer preguntas, de conversación, más que el formato que hemos empleado ahora, de daros la chapa, así durante un buen rato. Y por eso va a estar limitado a 25 o 30 personas. Y nada más. Si quieres, Vale, Luna, pues vamos así abrirte. por orden. Primero Luna, ¿no? Venga, Luna. Que se tienen que abrir el Luna. micro, ¿no? Para... Sí, ellos, claro, están como oyentes, tendrán que darle al botoncito de su micro para cambiar de dispositivo de audio y ponerse como micrófono y ya activar el micrófono. Ya, muy bien, Luna. Hola. Ya puedes hablar. Hola, buenas. ¿Me oyen? Sí. Sí. Vale, bueno, tengo un par de dudas. La primera es si el tratamiento de las semillas lo hacen en el laboratorio, ¿era? El tratamiento previo, y si lo hacía la asociación, lo hacéis vosotros. El tratamiento, ¿puedes especificar un poco más? El tratamiento de las bellotas, el tratamiento de... Sí, comentaba que hay un pretratamiento de las bellotas antes de y una inoculación de microorganismos. ¿Eso cómo lo hacen en el laboratorio? Sí, eso lo hacemos en laboratorio y eso es lo que explicaremos en el bloque 3 del taller online que empezamos la semana que viene. Ese bloque 3 está planteado para que cada persona que asiste al taller se pueda leer el manual que hicimos sobre la siembra de quercus y las dudas que surjan de la lectura de ese manual, tendremos 3 secciones para ir así como diciendo todas las dudas que haya para que os quede claro. Y como tú preguntas, ese pretratamiento, si lo hacemos en laboratorio, clásicamente ese pretratamiento era poner las semillas en remojo durante 2 días. Eso se queda como insuficiente para los objetivos que nosotros queremos lograr. Y entonces hay una serie de tratamientos que se pueden hacer a las semillas para lograr lo que queremos. De ahí no me puedo meter porque empezaría a desbordarse mi lengua, a contaros demasiadas cosas y Patri y Sergio me darían miedo. Vale, gracias. Y una segunda pregunta. Cuando siembran Sí. tanto las plantodosas como la bellota, ¿se realiza un tratamiento del suelo previamente o el suelo no se toca, al suelo al que va? Sustrato, lo que El suelo sea, se un toca, aporte. no le hacemos ningún aporte. Digamos que lo que solemos hacer es hincar un pico que tiene 20 centímetros de profundidad y rompemos un poco el suelo, de tal manera que la raíz en su primer desarrollo pueda profundizar así fácilmente los 20 primeros centímetros. Solemos hacer eso y un pequeñito alcorque para recoger agua así de escorrentía. Pero no le introducimos compost, ni estiércol, ni riegos, ni nada. Eso en el formato, digamos, estándar. Sí que hacemos experimentos en los cuales introducimos polímeros hidroabsorbentes y estiércol y diversas cosas. Y esos datos esperamos tenerlos después del primer verano para ver si tienen, si hay cambios significativos en hacerlo o en no hacerlo. Vale.
Genial. Gracias. Vale, De nada. pues continuamos con una pregunta de Olivier en el chat que pregunta si los ratones no comen también las semillas germinadas o las plantas jóvenes. Sí, claro. Digamos que una semilla es mucho más apetecible que una planta joven, porque una planta joven es prácticamente todo agua y es verde. Son como si comiera una lechuguita. Y hay muchas plantas jóvenes en el ecosistema. Cuando germinan nuestras semillas, también germinan un montón más de plantitas alrededor. Y los ratones comen diversidad de plantitas, ¿no? Pequeñas. Y entre ellas, a veces se comen algunas de las nuestras. Pero tienen más predilección por las semillas que aún no han germinado. Ellas almacenan muchos nutrientes, muchos hidratos de carbono y les gustan más esas, ¿no? Por ejemplo, el algarrobo es una semilla que si no adelantamos la germinación con priming y pregerminado, rápidamente van y se la comen, ¿no? Y si ya se transforma en plantita, ya no se la comen porque pasa a ser una plantita verde como muchas de las que hay en el ecosistema donde vive el ratón. Vale. Bueno, a ver si más gente se anima. Nos quedan unos Hay 15 una, minutillos. Amanda también pregunta, Sí, pero era ¿dónde podemos encontrar? el Ah, eso manual. ya se lo ha contestado Patri. Se la contesta, Patri. Ok. Pregunta Sergio, un tocayo por ahí. Al sembrar bellotas, me imagino que no hay que remover en exceso la tierra, por el hecho que los jabalíes lo detectan. Los jabalíes no tienen casi vista, lo que tienen es un olor increíble. Entonces, no importa lo que se mueva la tierra. Eso al principio es como una información así popular que a nosotros también nos llegó cuando empezamos e intentábamos no remover en exceso la tierra para que los ratones no se enteraran, que ahí hay bellotas y tal, pero se enteran, aunque la dejes la tierra exactamente igual que como estaba, se enteran, ¿no? Porque van por el olor, no van por la vista. Entonces, no hacemos, digamos, movemos poco la tierra para que nos cueste poco trabajo hacer esas siembras, pero no es por cuestión de los jabalíes. Los jabalíes solo hemos encontrado una manera de frenarlos. Bueno, un par de maneras. Una es con los piornos, que es una estructura vegetal, una planta que vive en altitud a partir de los 1200, 1300 metros de altura, dependiendo de la latitud. Y dentro de los piornos hay una manera que hemos encontrado en el que el jabalí no va a escarbar, porque le pincha mucho con el hocico y no la escarba. Y la otra manera son los pastores eléctricos. Y nosotros mantenemos un pastor eléctrico durante 2 años después de la siembra para que los jabalíes no se metan a levantar las bellotas. Porque una bellota se mantiene viva, unida a la planta, entre 1 año y 2 años después de la germinación. Y produciendo olores para atraer microorganismos. Entonces, por mucho que intentes camuflar, es imposible que no lo huelan. Hemos tenido jabalíes que en solo 2 días nos han comido 3000 bellotas que hemos sembrado en un día. En una noche han desaparecido. Vale. Continuamos. Amanda pregunta sobre el voluntariado, que está interesado en participar. Si solemos convocar de forma regular o en épocas determinadas. Pues solemos convocar de siembra, que normalmente es desde noviembre hasta marzo, y dentro de la aleatoriedad que tienen las lluvias en nuestra zona. Es decir, cuando llueve, sacamos carteles por todos los lados diciendo que convocamos voluntariado
para sembrar y el voluntariado suele ser en fines de semana. Además, hacemos voluntariado europeo, que es para jóvenes, y ellos sí que están 2 meses enteros trabajando con nosotros. Y luego, Se entiende jóvenes depende, menores de 30 años. sí, de 20 a 30 años. Y luego, a lo largo del año, y no todos los años, dependiendo de cómo estemos y de lo que queramos hacer, también solemos hacer un voluntariado para cosecha de semillas. Por ejemplo, hacia finales de mayo es posible que hagamos unas quedadas para hacer cosecha de semillas por aquí. Y eso se convoca en los canales de semillistas, tanto en Telegram como en redes sociales. Vale. Pues pregunta de José, que pregunta qué es el pelleting, si es lo de las micorrizas, cómo se aplica, y nos da las gracias, que viene de parte de WWF Málaga. Vale, pues el pelleting es envolver la semilla de materiales, de ciertos materiales, y se hace como una bola. Es lo que también se llaman bombas de semillas, o discos de semillas, o cosas así. Pero se trata de envolver las semillas de materiales con distintas funcionalidades. Por ejemplo, si un dron lanza semillas, se quiere que esas semillas estén lo máximo protegidas de los ratones, que sean redonditas para que fluyan bien en el mecanismo de expulsión del dron, que tengan repelentes para los ratones, que tengan nutrientes, que tengan polímeros hidroabsorbentes, que tengan microorganismos. Es como un pelletín, es la forma de añadir a la semilla todo lo que le queremos poner, ¿no? Encima de la semilla. Un pelletín muy sencillo es lo que se llama field coating, que es como ese color que le ponen a las semillas de la huerta. Cuando compras un sobrecito hay veces que la semilla viene de color rojo, de color azul, que le ponen un fungicida y un color para que veas que tiene un fungicida. Ese es un pelletín muy sencillo, de solo una capa, pero un pelletín se puede hacer de múltiples capas hasta lograr que la semilla se transforme en una bola esférica. Y las micorrizas son hongos micorrízicos. Son hongos que viven en simbiosis con las plantas, con todas las plantas, que básicamente tienen un tamaño de raíz 1000 veces menor que las raíces de los árboles y los arbustos y encuentran nutrientes y agua de manera mucho más eficiente. Entonces son las grandes colaboradoras para que nuestras plantas puedan sobrevivir los veranos y puedan obtener los nutrientes necesarios en primavera para poder crecer. Y esas micorrizas a veces no están en el ecosistema donde queremos plantar, porque las micorrizas son específicas de cada especie. Entonces, nosotros obtenemos de nuestros ecosistemas las micorrizas del lentisco y las micorrizas del aladierno y las micorrizas del pino. Y esas micorrizas las envolvemos en un pequeño pelletín alrededor de las semillas, para que cuando nazcan esas semillas, nazcan también las esporas de esos hongos y puedan hacer simbiosis. Estas son técnicas que están todavía en pañales en el mundo académico y que nosotros tomamos desde recomendaciones de colaboradores académicos que tenemos en California, que trabajan en los desiertos de California y también trabajan con micorrizas. Vale, pues seguimos con las preguntas. Fernando pregunta si hacemos acolchado después de poner las semillas.
Digamos que la manera de hacer acolchado es más indirecta. Nosotros sembramos al amparo de nodrizas, se llama. Es decir, un pino no lo sembramos en tierra desnuda, sino que lo sembramos muy cerquita de un tomillo, de una lavanda, de un cantueso, de un esparto, porque así esa planta, que llamamos nodriza o planta madre, le da sombra y le da un suelo más cargado de nutrientes, de materia orgánica, y, y no nos entretenemos en hacer acolchado después de sembrar. Vamos sembrando rapidito, aprovechando estos micrositios que tienen que ver con las nodrizas, pero no hacemos acolchados, porque eso es muy lento. Eso no quiere decir que la metodología en algún lugar en específico necesite de hacer un acolchado. Por ejemplo, en un post-incendio, si no hay plantas nodriza y queremos asegurar la germinación en una cara sur, pues igual tenemos que llevarnos balas de paja y hacer un acolchado. O en un ecosistema tipo Elche, muy cerca del mar, donde llueva muy poco y el calor es muy grande, incluso en invierno, pues igual también, además de utilizar las nodrizas, igual también tenemos que utilizar acolchado. Y eso es lo que llamamos adaptación de la metodología. Nosotros, en lo que a las altitudes y en las condiciones en las que estamos trabajando, no nos está haciendo falta, pero igual en algún ecosistema en particular del Mediterráneo sí que hace falta. Vale. Vale. Pues va Rosa y después metemos a Jesús, que ha levantado la mano. Rosa pregunta por el chat que le parece escuchar que en Elche estáis ya trabajando con una asociación. ¿Podéis ampliar la información? Pues es una asociación que se llama Arba Elche, que lleva tiempo trabajando así en diversos terrenos de Elche, plantando árboles y están un poco pues cansados de la forma tradicional de trasplante de árboles, en la cual pues se necesitan muchos riegos, la supervivencia es muy baja y hemos empezado a trabajar con ellos para que sean un proyecto sembrador. Les vamos a transmitir así conocimientos y acompañar para adaptar la metodología a su lugar, estudiar un par de especies suyas y hacer este año que ellos hagan una prueba, una siembra experimental y les acompañaremos en todo eso. Se llama Arba Vale. Elche, por si lo quieres Sí, buscar. ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Vale, pues Jesús, dale, conectas por audio y nos cuentas. Hola, buena, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Te escuchas? Hola Jesús, qué gusto. ¿Qué dice Dani? Oye, enhorabuena y gracias por todos los avances y compartirlos. Quería preguntar de que, bueno, he perdido el chat y digo, lo pregunto por aquí y así saludo. De que compartas un poquito más de la experiencia esa que habéis encontrado de que después de incendios, durante unos cuantos años, no entran depredadores o sobre todo los jabalíes, me da curiosidad. Gracias. Ajá. Pues gracias por la pregunta, Jesús. Me alegro mucho que hace años que no hablo contigo y me alegro escuchar así tu tonillo de voz por ahí. Pues mira, esto viene de hubo un live en el año, creo que es el 2018-2019, en la que se reunieron muchos expertos en España e hicieron un documento en el que de conclusiones así sobre cómo mejorar así la eficiencia en tema de bellotas, ¿no? Se habló de los sea shelters que desarrollaron así en la Universidad de Granada, de los protectores, y una de las frases que aparecía en ese resumen de conclusiones era el de aprovechar los primeros años post-incendio. Entonces, como aquí al lado de nuestra casa, aquí al lado de la Alpujarra, hubo un incendio de 5.000 hectáreas hace 3 años,
pues hicimos así la prueba de ello y hemos visto eso, que este año es el tercer año y los ratones todavía ni se ven y los jabalís empiezan a aparecer a unos pocos centenares de metros del límite del bosque que no se quemó. Pero a más centenares de metros todavía no, ¿no? Entonces, se puede jugar, ¿no? Estamos sembrando en zonas que estaban en los primeros años, en zonas que estaban cerca del límite del bosque que no se quemó, y ahora nos vamos a ir alejando progresivamente los sucesivos años. Y además, como al sembrar bellotas vamos rastreando el terreno así casi palmo a palmo, este año hemos sembrado en los Guajares 25 hectáreas de esa manera, pues vemos todos los barrancos y vemos cada pisada de jabalí. Es como que vamos viendo cuál es el movimiento de ellos real, ¿no? Y así es. O sea, en los primeros años se puede aprovechar esa característica para hacer un semillado de bellotas de una manera muy factible porque no hay ni ratones ni jabalís y sale muy barato hacer así esas siembras después de incendio. Curioso, gracias. Vale, pues seguimos con alguna más. Ya estamos a las 8. Gabriel pregunta si hemos comprobado el porcentaje de micorrización de las raíces. No lo hemos comprobado. Digamos que esta técnica de incluir endomicorrizas nos sale muy barata hacerla y lo hacemos con la idea de que algún día alguna universidad tenga las ganas de participar con nosotros en comprobar qué cantidades del suelo y las raíces que extraemos para obtener las esporas de endomicorrizas hay que poner para garantizar un porcentaje de micorrización. Porque a nosotros no tenemos financiación suficiente para hacer este trabajo. A nosotros nos parece muy importante. En la Universidad de Arizona, una colaboradora, una académica de allí, Elise Gornis, nos habló de esta técnica y de cómo hacerlo y seguimos al pie de la letra sus indicaciones sin meternos en plantear un experimento para ver si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Porque el coste que tiene hacerlo es muy poco y por eso lo hacemos así a la espera de que en algún momento alguna universidad tenga ganas de colaborar con nosotros y hacer el experimento. Vale, pues a ver, hay un comentario muy largo de Ela. Sergio también nos está haciendo aquí aportaciones más que preguntas sobre el tema de la raíz que se enrosca en los plantones y el uso de piedras Ya, para claro, eso es lo mantenerla que suele húmeda. pasar. Y Ela, pues es un comentario largo, pero no sé si llega a preguntar algo o solo aporta. Y lo dejamos ahí el nos comentario pide largo. que comentemos ese comentario, pero yo creo que ya estamos acabando. La estación, dice Gabriel que la estación del CSIC en Granada puede interesarnos, tienen varios grupos que trabajan en ese ámbito. Y J, nosotros este año hemos tenido predación muy alta de jabalís en una zona incendiada y reforestada con bellotas de unas 3 hectáreas. Pues hay otro. Pues Jota, otro molaría caso. hablar contigo tranquilamente y a ver cómo ha sido vuestro caso para que eso suceda, ¿no? Pero voy a decir las recomendaciones que decía este live al respecto para que quede toda la información ahí. Sembrar a más de 50 metros. No me acuerdo si era 50 metros o 150 metros del borde del bosque no quemado, porque los ratones y los jabalís es muy fácil que huelan desde el bosque las bellotas y se puedan acercar.
Y una vez se acercan y las huelen, ya no hay nada que hacer, se las comerán todas. Y nosotros, además de eso, hacemos otra cosa que es diversificar. No sembramos todo en el mismo sitio, sino que sembramos media hectárea en un sitio, nos movemos 1 kilómetro, hacemos ahí 1 hectárea más, nos movemos, hacemos otra hectárea más y vamos como haciendo parches por toda la zona. Vale. Y creo que vamos a ir Pues, acabando. sí, siempre pasa esto, ¿no? Que la gente se anima al final y empieza a preguntar. Bueno, gracias. Rosa pregunta sobre el tamaño de superficie sobre el que trabajamos. Y Luna pregunta sobre si hemos requerido de permisos para la siembra. Estas dos y ya cortamos, ¿vale? Venga, pues el tamaño en el que estamos trabajando, nosotros empezamos las siembras experimentales con superficies de 1000 metros cuadrados, de 1 hectárea, y de ahí hemos pasado a 3 hectáreas con los pastores eléctricos, 3-4 hectáreas, que hemos visto que es un buen tamaño así para gestionar con un pastor eléctrico. Y luego en la zona incendiada, este año hemos sembrado 25 hectáreas y ahí estamos como viendo si podemos llegar a 50 o 100 hectáreas por año para el tamaño que tenemos, ¿no? Y sobre todo para la financiación que podemos conseguir, ¿no? Y la logística que podemos mover, porque todo eso implica pues cada vez tener más coches y más responsables de siembra, más gente formada dentro de la organización. Entonces, nosotros todavía estamos definiendo qué tamaño, con qué tamaño nos queremos quedar, porque queremos quedarnos trabajando al lado de nuestra casa y enseñar a otros para que trabajen al lado de su casa, ¿no? Que es como creemos que sería bueno hacer las labores de restauración, cada uno que se ocupe de su casita. Y la siguiente pregunta es si habíamos requerido permisos para la siembra. Por supuesto, pues digamos, los permisos requieren hacer un vínculo con los ayuntamientos locales y hacer un vínculo con las delegaciones territoriales de medio ambiente. Con los ayuntamientos locales se hacen convenios para poder hacer actuaciones y dan todo el apoyo, porque no les pedimos dinero, solo les pedimos apoyo en lo que puedan. Y la asociación territorial, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Granada también nos facilita mucho las cosas, le enviamos así lo que queremos hacer, nos lo revisa, nos da la aprobación y para cosechar semillas lo mismo, también mandamos un proyecto cada año, nos lo revisan, nos dan la aprobación y con esos papelitos vamos al monte tranquilos a hacer todo eso. Y no solamente, de cada árbol que sembramos, si cada árbol cae en un municipio diferente, tenemos que pedir permiso al propietario de esa tierra, sea privado o sea un ayuntamiento. Y intentamos cuidar al máximo todos estos detallitos para que la gente esté tranquila con el trabajo que hacemos. Vale, pues ahora damos paso a nuestra compañera Patricia, que va a hacer el cierre y la despedida. Gracias a todos. Sí, muchas gracias a todas y a todos por asistir, por vuestro interés, por todas vuestras preguntas. Gracias a Dani por las explicaciones. Esperamos que os hayan sido muy útiles, interesantes, la exposición de resultados y también el desarrollo de esta metodología. Y bueno, aquí os dejamos en pequeñito, encontréis la página web donde podéis seguir las actividades que iremos haciendo, también a través de nuestras redes, y está el email de contacto por si tenéis más preguntas, dudas, cuestiones. Y si estáis interesadas en participar en el curso, lo podéis encontrar en la página web. También pusimos el enlace más arriba en el chat. Y os enviaremos un email
con el enlace para la grabación y también para el PowerPoint con los datos para que podáis verlos detalladamente. Y nada más que decir, que muchas gracias. Esperamos poder seguir compartiendo más seminarios, más información y más resultados positivos y aprendizajes y poder seguir creciendo y sembrando juntas. Un saludo a todas y feliz tarde, feliz día. Adiós, muchas gracias.